Muy buenas noches. Iniciamos con la noticia del día en Colombia. El presidente Iván Duque anunció que retirará la reforma tributaria con el fin de crear de manera urgente un nuevo texto. La decisión fue divulgada justo cuando varias ciudades del país como Cali, Bogotá y Manizales se alistaban para la quinta jornada de protestas que han estado marcadas por desmanes y aglomeraciones desde el pasado 28 de abril. La presión social ejercida a través de marchas y aglomeraciones hizo ebullición desde los primeros actos vandálicos. La rabia se descargó contra todo lo que representara el estamento estatal. El transporte distrital y bienes públicos pagaron los platos rotos. Los últimos 4 días tocaron el techo de las tensiones como rechazo a la reforma tributaria. Después de 96 horas de revuelta social, el presidente Iván Duque decidió retirar el proyecto del Congreso. La decisión implicará la redacción de un nuevo texto o nuevos artículos a partir de un consenso social. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La nueva reforma mantendría el espíritu social. La pandemia demanda recursos para atender a los más golpeados por la crisis económica. Es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, extender el subsidio a la nómina a través del programa de apoyo al empleo formal PAEF, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. La reforma tributaria tupió el tejido de discusiones del alto gobierno con gremios económicos y políticos. No obstante, en medio de tantos desencuentros, el jefe de Estado considera que hubo preconsensos alrededor de algunos puntos de la reforma. Sobre las que existen principios de consenso son una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. La travesía hacia la reforma tributaria ha estado marcada por un camino de piedras. Cambio Radical y el conservatismo, partidos cercanos al oficialismo, le dieron la espalda. Varios alcaldes, agobiados por los desmanes, exigieron en las últimas horas desde sus palacios municipales que el proyecto fuera retirado del Congreso. Y la reforma tributaria está muerta. Que no nos provoque más muertos la reforma tributaria. Es el momento de retirarla y llamar a un gran consenso nacional. Señor presidente, retire esa reforma porque se están incendiando nuestras ciudades. Manizales hace mucho tiempo no vivía una situación de orden público como esta. Con o sin reforma, el gobierno necesita enfrentar la crisis social y sanitaria generada por el coronavirus, un enemigo que cortó la respiración de las arcas del Estado. Hace unas semanas, el solo anuncio del proyecto de la reforma tributaria ahondó la polarización política del país. La decisión de retirarla del Congreso generó todo tipo de reacciones en las diferentes corrientes partidistas. Incluso opositores expresaron el interés de participar en el consenso nacional propuesto por Iván Duque. Yo le pido hoy a este gobierno que debería abrir un punto de consenso y de acuerdo para recibir toda la información de todos aquellos, desde los grandes hasta los pequeños, que tienen represada la generación de riqueza y de empleo por un decreto, por una ley, por un funcionario. Que era mejor retirar la reforma tributaria que seguir manteniendo a la gente en la calle, provocando sangre, violencia y la muerte. Aplaudimos la decisión del presidente Iván Duque de retirar la reforma de sostenibilidad solidaria, pero es muy importante poder obtener los recursos que se requieren para generar la expansión de la política social del Estado. Que hagamos a un lado los intereses particulares y políticos, que pongamos los intereses personales y hagamos un gran acuerdo nacional para darle a los colombianos respuestas efectivas. Retirada la reforma tributaria, lo que queda es liderar un diálogo, un pacto nacional, porque el país real ya se ha expresado.
Apoyo la decisión del presidente Iván Duque de solicitar el retiro de la reforma tributaria e iniciar a trabajar inmediatamente con todos los partidos políticos en la búsqueda de un consenso. Presidente Duque, presente una ley de solo un artículo que derogue la vieja reforma del 2019. Ahí tendrá usted 12 billones de pesos para cubrir las necesidades de la gente y de la deuda externa. Una injusta reforma tributaria que hicieron sin hablar con nadie, sin buscar consenso, se convirtió en la chispa de las justas movilizaciones y protestas que hoy vivimos. Y hay que tomar decisiones que le envíen un mensaje claro al país. La voz de la gente tiene que ser escuchada y también tiene que terminar la violencia. Presidente Duque, le rogamos que escuche al pueblo ya. Mañana puede ser tarde. Ningún joven tiene que enfrentar a un policía con un arma ni tener una piedra en la mano para romper una vidriera. Retírela completa. Si su preocupación es mandar una mala señal a los mercados internacionales, las calles incendiadas no son propiamente un mensaje de estabilidad. Esto es en democracia y con ideas. Por eso invitamos a todas las fuerzas sociales y políticas a construir un plan social de emergencia lo antes posible. El pueblo colombiano ha ganado, es suya esta victoria popular, ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Ahora se requiere un acuerdo nacional alrededor de un plan de emergencia social que permita enfrentar la pobreza y el hambre que agobia a millones de colombianos.